soy Manuel Humil y hoy vamos a ver cómo poder conseguir cristales en el juego. Muchas veces nos quejamos de que nos dan muy pocos, al final la mayoría de recursos pues se consiguen con ello, sobre todo uniformes, ¿no? Que es lo que más nos interesa en el juego. Aparte, bueno, luego misiones legendarias y otras cosas, pero bueno, básicamente para uniformes que con coste reducido tienen un coste de 1050. Pues vamos a ver cómo poder conseguir 905 gemas a la semana con todas las posibilidades que nos ofrece Marvel Future Fight y sin gastar ningún duro. O sea, todo gratis y solamente jugando. Lo primero con lo que conseguimos 100 cristales a la semana es con el inicio mensual. Lo tenemos siempre, en cuanto se acaba se vuelve a reiniciar. Y bueno, menos la primera semana, el resto de semanas nos da 100. O sea que ahí ya tendríamos nuestros primeros 100 cristales. Lo siguiente sería en desafíos. Si jugamos nuestros desafíos diarios, que no cuesta nada completarlos, tendríamos 25 diarios. Por 5 días serían 175 cristales más. A lo que tenemos que sumar cuando llevemos una semana, 6 días, otros 30 que nos dan por completar 30 desafíos. O sea, ahí tendríamos 205 más, solamente con desafíos diarios. Y la última opción, que es donde más podemos conseguir, aquí ya luego depende del rango de cada uno. Sería en duelo dimensional. Con nuestro ranking de duelo dimensional estamos jugando en Vibranium y todas las semanas estamos sacando 180. Hace mucho que no sacamos 140, es raro que bajemos de ese 30% de porcentaje. Incluso alguna semana hemos llegado a conseguir el de 200. Pero bueno, vamos a contar aquí otros 180 cristales más de duelo dimensional. Con eso nos pondríamos en un total de 485 a la semana. Bueno, si jugáis platino y quedáis más o menos pues en las mismas posiciones, son 120, un poquito menos. O sea, no mucha la diferencia, lo notaréis, pero bueno, está muy bien, es de uno de los modos que más podéis sacar. Otra de las formas en la que podéis sacar todas las semanas, os recomendaría, yo en este caso ya tengo todos los personajes del juego subidos a T2, ya solo me quedan Premium, que ahora, por ejemplo, sí que tengo comprado un paquete para ir subiendo personajes a nivel 60, no hace falta que tengan los equipos a tope, yo les subo la maestría, pero si no la queréis subir, no la subáis, los podéis dejar en nivel 60 básicos. ¿Qué obtenéis con esto? Un par de personajes por semana, aunque digas Chica Ardilla y Blade, que no me valen para nada. Pero por cada subida que hacéis de nivel menos de 50, o sea, cuando pasáis de nivel 50 y 60, obtenéis 60 gemas. Si encima, 60 cristales, perdón. Si encima lleváis el personaje a nivel 70, obtenéis 60 más aún. O sea, por cada personaje que subáis a nivel 70, os llevaríais 120 gemas. Ahí ya el coste de materiales es un poco superior. Pero subir a un personaje de nivel 0, incluso a nivel 60, simplemente os va a costar chip, materiales y muy poquito oro, un par de millones o algo así, y estaríais sacando otros 60. Si hacemos un mínimo a 2 personajes por semana, lo que os viene bien para seguir aumentando equipos y demás, estaríais sacando otros 120 cristales por 2 personajes. Nos ponemos en un total de 605 cristales a la semana. Todo gratis y solamente jugando. Y bueno, ahora tenemos un extra que es el inicio de sesión de 8 semanas, que una semana sí, una semana no, nos viene regalando 300 cristales también. Esta semana, por ejemplo, sí ha tocado, tendríamos 905. La semana que viene no, pues nos quedaríamos en 605. Y la que viene otros 905 porque volvemos a tener bono de 300 cristales. Además de que luego ya sabéis que, bueno, a veces con los eventos que se abren de jefe y demás, algunas veces podéis obtener alguna recompensa más. El subir personajes, ahora por ejemplo, pues tenemos el evento de subida de Ultron, que en este caso su recompensa es antimateria, pero hay veces que en estas recompensas también tiene oro. Si rankeáis el personaje, uniformes o demás, pues podéis tener también posibilidades de sacar un poquito más. Pero bueno, hemos visto que en estas semanas que estamos jugando con el inicio de sesión de 8 semanas, por aquí vamos a hacer el total, sacando 100 del inicio de mes, 175 de desafíos diarios, 30 del desafío semanal, 180 de duelo dimensional. Que subamos 2 personajes a nivel 60, serían otros 120. Y el inicio de sesión de 8 semanas nos pondríamos en un total de 905 gemas a la semana. Un uniforme son 1050 gemas cuando sale con descuento. Con una semana de juego estáis comprobando que tenéis casi para un uniforme. A la que juguéis ligas un poquito más altas en Vibranium os saquéis puestos mejores. Tengáis comprado el paquete Stark. Es muy fácil
poder comprar uniformes y farmear gemas en el juego. Sobre todo, espero que este vídeo os haya sido de ayuda, que al final, bueno, hay veces que desconocemos algunas de las opciones, también en desafíos sabéis que tenéis pues en logros, no sé si es completando en arena, completando duelos dimensionales, pues también podréis obtener la siguiente mía son con 3000 otros 120. Si no tenéis añadidos los amigos de Facebook, recordad que siempre tenéis esta opción. Yo solo tengo las de los normales porque mi cuenta está vinculada con Google Play, no tendría aquí opción a sacar más. Y bueno, que veáis que muchas veces es darle una vuelta al juego, curiosear menús y ver de dónde podemos sacar las cositas, chicos. Espero que os haya sido de ayuda y dentro de poquito traeremos otro vídeo viendo de dónde podemos sacar cristales, gastando muchos cristales, gastando poquito dinero. Somos unos pelados, unos muertos de hambre, el mundo se va a pique además, y no estamos como para tirar ahí todos los billetes en el Marvel Future Fight, pero bueno, sí podemos ver con unos 10 dólares, 15 dólares, cómo poderle sacar muy buena rentabilidad. Ya sabéis, gente, como siempre, espero que estos vídeos os sean de ayuda, que me dejéis ahí vuestro like, que os suscribáis al canal, compartáis y nos vemos en el próximo vídeo.